Vamos a conversar en estas 2 horas que tenemos dos temas de vital importancia desde el punto de vista respiratorio, que viene a ser lo que es neumonía y lo que viene a ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Voy a basar las presentaciones fundamentalmente desde el punto de vista de enfoque para tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad. Y cuando hablamos de enfoque de la neumonía, un poco tendremos que entender cuál es la conducta que vamos a hacer frente a un paciente con neumonía. No voy a venir a hablar de lo que es un diagnóstico de neumonía en relación a lo que es la clínica propiamente dicho, sino que parto ya de que hemos diagnosticado al paciente con neumonía y qué vamos a hacer nosotros de ahí para adelante. En primer lugar, la neumonía se puede presentar de varias maneras. Una manera de presentación de la neumonía es que se da un compromiso fundamentalmente del alveolo, que es lo clásico. La neumonía lo entendemos como una infección de una vía aérea baja que viene a ser un componente alveolar. Pero cuando este componente infeccioso se da en el intersticio del parénquima pulmonar, hablamos de un evento de una neumonitis. La neumonitis, por consiguiente, es una forma de presentación de esta neumonía. Y cuando hablamos de bronconeumonía, hablamos de que esta es cuando se presenta un componente bronquial asociado al foco neumónico. Entonces hablamos de una bronconeumonía. Cualesquiera de los 3 términos, como alveolitis, bronconeumonía o neumonitis, está implicando un proceso infeccioso. Pero semánticamente también debemos entender que la palabra neumonía no siempre implica un proceso infeccioso. Por ejemplo, estoy con un diagnóstico de un paciente que tiene una neumonía eosinofílica. Eso no es ningún proceso infeccioso. Más aún, le estamos dando un tratamiento con corticoides para resolver el evento. Por consiguiente, dependiendo de mi paciente, dependiendo del escenario en el cual está mi paciente, lo definiré como una neumonía de tipo infeccioso o de tipo no infeccioso. Igual sucede con el término neumonitis. El término neumonitis también se puede entender como un evento infeccioso o no infeccioso. Neumonitis intersticial difusa, cuyo tratamiento es un corticoide. Pero sin embargo, acá estoy hablando de la neumonitis en el contexto de un evento infeccioso, cuyo tratamiento será un antibiótico. Lo mismo sucede con el término alveolitis. Alveolitis alérgica extrínseca, enfermedad inflamatoria de causa inmunitaria que se da tratamiento con corticoides. Y sin embargo, está dentro del término de alveolitis, o sea que hay que entender que la alveolitis también puede tener un origen no infeccioso. Bien, en el contexto actual, y dicho todo lo que hemos referido como un preámbulo, nos vamos a referir de aquí para adelante en estos términos desde el punto de vista infeccioso. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista. Entonces vamos a hablar que existe una neumonía del punto de vista infeccioso. Estas neumonías se pueden presentar en la comunidad o se pueden presentar en el hospital. Y de ahí el término de neumonía adquirida en la comunidad y del término de neumonía adquirida en el hospital o intrahospitalaria o nosocomial. Vale lo mismo. Hablar de una neumonía intrahospitalaria, neumonía nosocomial o neumonía dentro de un hospital. Entonces, hablamos de ello. Nosotros nos vamos a referir solamente ahora de neumonía adquirida en la comunidad. Nada más. Estas neumonías tienen algún grado de presentación y hacen picos durante todo el año. Y generalmente esos picos son en épocas de menor temperatura. Estamos hablando de invierno, generalmente en diciembre, en el mes de junio, julio aproximadamente, en los diferentes años. Pero también es cierto que esta neumonía se presenta en los 2 grupos etarios más frecuentes, en población pediátrica y en población adulto mayor. Acá, por ejemplo, ven ustedes número de casos de acuerdo a años que se ha registrado en el Ministerio de Salud, 1700, 900, 1100, etc. Y acá vemos la tasa por 10.000 habitantes y las difunciones, 5.9, 3, o sea, la tasa de la neumonía por 100.000 habitantes, estamos hablando que es un promedio de cada 100.000 personas, 5.9, 6 pacientes tienen neumonía. Y eso viene a ser de acuerdo al grupo etario. Y ustedes van a ver en esta relación, el mayor número de pacientes que tienen neumonía está fundamentalmente en los pacientes mayores de 60 años, cuya tasa se incrementa. Y el otro grupo importante
son la tasa de menores de un año, o sea, la tasa de 8 pacientes con neumonía por cada 10.000 habitantes. 3.5, 4 pacientes con neumonía en mayores de 60 años por cada 10.000 habitantes. Y posteriormente esta cifra baja. Entonces, lo que decíamos, la neumonía se va a presentar en un grupo de edad pequeña y un grupo de edad y adultos mayores. Y ahí es donde causa inclusive mayor mortalidad. La neumonía entonces tiene también una morbilidad. La mayoría de los pacientes, acá solamente se hospitalizan de todos los pacientes que neumonía, el 20%, lo que significa que la mayoría de las neumonías, el 80% de ellas, se pueden manejar ambulatoriamente. Y solamente el 20% van a hospitalizarse, si es que hacemos bien las cosas. De este grupo de pacientes que se hospitalizan, solamente el 20% de ellos requieren ir a una unidad de cuidados intensivos por la severidad de la neumonía. Lo que me está diciendo que el 80% de los pacientes que se hospitalizan con diagnóstico de neumonía se pueden manejar en una sala común de un hospital. Y el 20% a la UCI. De cada 10 pacientes que yo vea con neumonía, 8 de ellos se pueden manejar ambulatoriamente en su domicilio y 2 de ellos se deberían hospitalizar dependiendo de la severidad del caso. ¿Está claro? O sea que ese es un parámetro importante a tener en cuenta. En cuanto a su mortalidad, de este grupo de pacientes que no se hospitalizan y que se manejan en forma ambulatoria, la mortalidad está alrededor del 1 al 3 al 5%, o sea, es baja. Lógico, si el paciente tiene una neumonía leve, le doy tratamiento antibiótico, debe controlarse fácilmente en su domicilio. Su mortalidad es baja, 1 a 3%. En cambio, en los pacientes que se hospitalizan, esta mortalidad sube hasta el 13 o 15% por su estado de severidad. Pero recuerden que ese 80% se iban a una sala común y un 20% iban a UCI. Cuando van a la unidad de cuidados intensivos, la mortalidad puede llegar hasta aproximadamente 50%. O sea, la mortalidad se está incrementando en virtud de la severidad de la neumonía. Neumonías leves tienen menos mortalidad que neumonías modernas y neumonías severas. Pero lo más frecuente está frente a una neumonía leve, que se maneja de forma ambulatoria. Por otro lado, importante a tener en cuenta es que las causas de mortalidad de estas neumonías, en el 90% de los casos, son causas directas propias de la misma neumonía. Por consiguiente, la mortalidad está dada por el manejo de la neumonía, en una gran medida, 90%. Hay un 10% que van a vencer mortalidades influenciadas por otros factores. Para entender la neumonía y enfocarme en cómo yo puedo tratar una neumonía, tengo que conocer cuáles son los eventos etiopatogénicos por los cuales se presenta la neumonía, y se describen 5 eventos etiopatogénicos. Un primer evento etiopatogénico inhalatorio, fuente infectante, un receptor y un medio condicionante. ¿Y a quién de acá, por ejemplo, no ha visto esta historia a veces hasta en el domicilio, con una infección respiratoria? Personas que están infectados con un problema respiratorio contagian a una persona que vive en el domicilio y posteriormente esta persona acude al consultorio. Entonces uno dice la historia: mi hermano, mi familiar estuvo tan igual como estoy yo ahora la semana pasada. ¿Qué le dieron a su hermano? Le dieron acitromicina. ¿Y qué tal le fue? Le fue muy bien. Tome usted también el mismo antibiótico. El factor de caso índice, evento epidémico endémico en un recinto cerrado y la presentación de la enfermedad. En ese evento estamos hablando que prácticamente es el evento inhalatorio. Puede ocasionar brotes epidémicos en recintos cerrados. Alguien está enfermo, se resfría y contagia a los de alrededor, porque estamos en un ambiente que está poco ventilado, cerrado, y estamos en un tiempo de exposición frente a un foco infectado. Un caso es. ¿Qué agentes etiológicos son más frecuentes ahí? Los llamados atípicos. Y empiezo a hablar de ellos, del virus, generalmente influenza para influenza, Mycoplasma pneumoniae, Legionella, que se ve más en relación a inmunosuprimidos, pacientes inmunosuprimidos, la clamidia, que también se asocia mucho a torsión de aves, y el Mycoplasma, que es el atípico más frecuente. Y no podemos olvidarnos de la tuberculosis, que también existe forma de debut de neumonías tuberculosas. Mycobacterio tuberculoso, virus, Mycoplasma, Legionella, clamidia.
Por consiguiente, este evento inhalatorio generalmente obedece a un evento que yo puedo detectar un paciente que ha contagiado a otra persona por vía inhalatoria. El segundo evento etiopatogénico conocido es el microaspirativo, y este quizás sea el más frecuente de todos. La orofaringe de muchas personas está colonizada con algunas bacterias, y las bacterias más comunes que se encuentran en el ambiente ambulatorio o en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Pero este Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza habitualmente son sensibles a la penicilina en aquellos pacientes que no tienen mayores comorbilidades o asociación de otras enfermedades. Pero cuando los pacientes tienen asociación de otras enfermedades, porque soy diabético, hipertenso, tengo una artritis reumatoidea, tengo lupus, o sencillamente acudo al hospital porque tenía una fractura, cualquier evento de comorbilidad que me haya que me ponga en la condición o factor de riesgo de ingresar a un hospital, yo puedo colonizar mi orofaringe en ese momento con bacilos gram negativos. Nosotros somos personal de salud y entramos a un hospital y vivimos en un hospital porque nos las pasamos 8 horas trabajando durante todos los días. Por consiguiente, tengo todo el derecho de que mi orofaringe sea colonizada con las bacterias del hospital. Y en el hospital ya se encuentran las bacterias gram negativos que causan problemas respiratorios. Klebsiella, Proteus, Serrate, Enterobacterias, E. coli y Pseudomonas, que son componentes gram negativos. Y eso ya se puede colonizar en mi orofaringe, y después yo puedo realizar eventos de microaspiración. O sea que las bacterias que están en mi orofaringe ingresan a la vía respiratoria y producen el evento infeccioso. Pequeño volumen de aspiración, gérmenes altamente virulentos, 30-50% de individuos sanos presentan microaspiración. El tercer evento importante es el macroaspirativo. Significa que hay un contenido de mayor volumen que ingresa a la vía respiratoria. Ejemplo, un vómito. Y en este vómito puede haber 3 características: el pH ácido del jugo gástrico, las neumonías aspirativas, el cuerpo extraño que puede ser un alimento, y las bacterias que generalmente se asocian a anaerobios. ¿Qué se asocian a anaerobios? ¿Cuáles son los anaerobios? Entonces viene la pregunta inmediatamente de la cavidad oral. Se describen como, por ejemplo, los peptostreptococos, fusobacterias y bacterios melanogénicos, sensibles fundamentalmente a la clindamicina. Y estos anaerobios pueden ingresar a la cavidad oral, y yo tendría que dar un tratamiento pensando en este factor de riesgo. Y la historia clínica me lo puede decir. Pacientes que hacen una aspiración porque están comiendo y se aspiran, se atoran y se aspiran. Paciente que hace un vómito y se aspira. Paciente que tiene alteración del estado de conciencia y se aspira. Pacientes que están en el postoperatorio por depresión del centro respiratorio por un barbitúrico, un anestésico, y que en el postoperatorio se hacen unas micro o macroaspiraciones. O pacientes que tienen alteración de la deglución y que se aspiran las secreciones. Por ello que en este componente de aspiración uno ve estado de conciencia y alteración de la deglución como factores importantes condicionantes para el evento aspirativo o macroaspirativo, en el cual va a aspirar ácidos, bacterias o cuerpos extraños. Entonces la historia clínica me lo está explicando. Y cuando uno analiza al paciente, uno encuentra en la historia clínica estos datos y me debería hacer sospechar que pudiese tener una neumonía por esta bacteria, y por consiguiente haría mal en no darle un tratamiento antibiótico orientado a estas bacterias. Un cuarto evento etiopatogénico en las neumonías es el embólico. El paciente tiene un foco infeccioso y a partir de ese foco infeccioso hace un foco infeccioso respiratorio. En la historia clásica en la comunidad son las infecciones de partes blandas. Paciente que se rasca, hace una celulitis porque le picó algo, se rasgó o tuvo una herida y se toca la herida o se infecta la herida, y se infecta con una infección de una bacteria de partes blandas. La bacteria de partes blandas más común que se puede evidenciar es el estafilococo aureus metilino sensible a oxaciclina, dicloxaciclina. Hace su celulitis y después de 3, 4, 5 días el paciente hace un cuadro infeccioso respiratorio. Entonces yo debo pensar que es un evento embólico y debería dar un tratamiento hacia el estafilococo. Por eso que ustedes van a ver el estafilococo como una de las etiologías de ese componente etiopatogénico. Pero no es el único. Yo puedo tener un pie diabético en un paciente diabético que tiene un pie diabético, que tiene una necrosis del pie, en donde ya existen gram negativos, donde pueden existir anaerobios. O tengo un paciente postrado en el domicilio que tiene una escala.
y esa escala está infectada, y está infectada por un gran negativo, un anaerobio, y tiene todo el derecho de disparar al pulmón y hacer un cuadro infeccioso pulmonar por un evento hepatogénico embólico. Y debería estar pensando que ahí podría haber un gran negativo, que podría haber un anaerobio, o que podría ser inclusive un estafilococo aureus, metilino sensible. Y por consiguiente debería también pensar en cubrir con un antibiótico hacia esa bacteria. Otro evento etiopatogénico es el hematógeno. El hematógeno se presenta cuando el paciente ya tiene un evento de una enfermedad crónica, habitualmente es una septicemia. Pacientes que tienen neoplasia, pacientes que están postrados en cama, que tienen enfermedades crónicas, están en enfermedades terminales, etc., y que hacen un evento de infecciones condicionales. Este evento se ve más en el hospital, por ejemplo, y rara vez se ve en la comunidad. De estos 5 eventos que he mencionado, el más frecuente de la comunidad es el microaspirativo, y el que le sigue es el inhalatorio. Si es así, entonces yo debería tener como frecuencia mi Streptococcus pneumoniae y mi Haemophilus influenza, más alejadamente un estafilococo metilino sensible, más alejadamente los gram negativos en un 20% de ellos, y los otros agentes frecuentes deberían ser los atípicos: Mycoplasma, Legionella, Clamidia y virus, básicamente. Entonces podría enfocar una neumonía así. Los eventos neumónicos no solamente se describen como un componente parenquimal unilateral, pueden ser bilaterales, pueden tener imágenes de absceso pulmonar con niveles hidroaéreos, o pueden estar asociados a derrames pleurales. Cualesquiera de ellos pueden estar en relación a una neumonía, dependiendo de la severidad y la forma de presentación. Es así que se requiere una clasificación según la edad, comorbilidad y severidad de la presentación de la neumonía, que me permita establecer una conducta terapéutica y sobre todo un pronóstico de vida de este paciente. Y de acuerdo a ello yo pueda tomar conductas que me permitan elegir un adecuado antibiótico. Es así que, por ejemplo, el consenso de la Sociedad Americana de Tórax nos dice que definamos una neumonía aquí en la comunidad cuando ésta se está presentando en la comunidad, cuando ésta se presenta 14 días después de la hospitalización de un paciente. Yo puedo estar hospitalizado hasta hoy día. Hoy día salí de alta y estoy en mi domicilio 1 o 2 días después del alta, y hago una neumonía en mi casa 2 días después de alta. Eso no es neumonía aquí en la comunidad, es una neumonía intrahospitalaria. Para yo hablar de neumonía aquí en la comunidad, debo haber salido de alta por lo menos 15 días previos, si es que tengo el antecedente de hospitalización previo. Si no tengo el antecedente de hospitalización previo, obviamente estoy haciendo una neumonía en la comunidad. Pero si yo estuve hospitalizado, debo salir y debo presentar este cuadro de 14 días después. Cuando yo presente 14 días después de la hospitalización, voy a considerar como neumonía aquí en la comunidad. Mientras tanto, no. ¿Qué pasaría si la presento en el día 10? Bueno, no es neumonía aquí en la comunidad, sería una neumonía asociada a los establecimientos de salud, y probablemente me enfoque a ella como una neumonía nosocomial o intrahospitalaria, que es otro tema. Cuando vemos la neumonía, entonces decimos, correcto, viene un paciente que tiene tos, expectoración, rumbrosa, purulenta, amarillenta, verdosa, fiebre, escalofríos, malestar general, me ponen el estetoscopio y me encuentran crepitante, soplo tubario, broncofonía, vibración casi incrementada, o sea, una semiología de neumonía. Y yo digo, esta es una neumonía. Si quiero confirmar, de repente le pido una radiografía y voy a ver la radiografía con una neumonía, le pido un hemograma y voy a ver que tengo leucocitosis de vibración izquierda, estoy frente a una neumonía. Y tengo que tener una conducta. Y la conducta va a ser elegir un antibiótico. Cuanto más me demore en elegir el mejor antibiótico en la neumonía, la mortalidad en ese paciente se va a ir incrementando progresivamente. Por consiguiente, mi conducta va a ser un antibiótico. Pero yo, para que tenga un antibiótico dirigido a un cultivo, no voy a esperar resultados, porque el resultado del cultivo se va a demorar 5 días. Y yo no voy a esperar 5 días para darle un antibiótico. Porque ya he dicho, si yo me demoro el tiempo de darle el antibiótico, su mortalidad se incrementa. Por consiguiente, le tengo que dar un antibiótico inmediatamente por una presunción etiológica, por una presunción de diagnóstico. Y para eso sirven los factores riesgos y las etiopatogenias. Valoro frente a qué paciente en mi historia clínica y definiré qué antibiótico le puedo dar. Pero antes de ello yo tengo que definir si este paciente lo tengo que hospitalizar o no. Porque si yo no tengo que hospitalizarlo, lo voy a manejar ambulatoriamente o lo voy a manejar en el hospital. Ambulatoriamente tendré que ver qué factores de riesgo tengo,
si no tengo factor de riesgos o si tengo factor de riesgos asociados. El ser diabético es un factor de riesgo. Si yo tengo una neumonía, pero no tengo ciertos criterios para hospitalizarme, me deben manejar ambulatoriamente y tengo factor de riesgo, entonces soy un paciente con una neumonía con factor de riesgo, que es diferente enfoque a aquel que sí tiene factor de riesgo, que no tiene factor de riesgo. En el otro grupo es el paciente que se hospitaliza por sus condiciones clínicas que vienen. Y este paciente yo tengo que valorar si es severa o no es severa. Porque si es muy severa se va a ir a la unidad de cuidados intensivos. Si no es severa, probablemente la voy a meter en una sala común y ahí tengo que valorar si tiene o no tiene factor de riesgo. Y cuando va a la unidad de cuidados intensivos voy a valorar si tiene o no tiene factor de riesgo de pseudomonas. Entonces tengo que tener ciertas cosas claras para tomar esa decisión. Criterios de hospitalizaciones, qué son factores de riesgo, qué cosa es una severidad de neumonía y qué cosa es factor de riesgo de pseudomonas. Debería conocer para poder tomar decisiones. Y eso está ocurriendo en el momento que estoy viendo al paciente, o sea, inmediatamente. Para tener una visión más o menos de esos factores de riesgo, acá podemos poner algunas enfermedades que tiene una persona y qué agentes etiológicos están en relación a esa neumonía. Si un paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estreptococo pneumoniae son causantes frecuentes de neumonías. Si el paciente es alcohólico, Klebsiella pneumoniae. Si el paciente tiene fibrosis quística o bronquiectasia, estamos hablando de Haemophilus influenza, estamos hablando de Pseudomonas y estamos hablando de Staphylococcus aureus. Y estas enfermedades como fibrosis quística y bronquiectasia son enfermedades que producen daño estructural, o sea, destrucción del pancreas. Vengo, yo soy un paciente que tuve tuberculosis hace 5 años y como consecuencia de esa tuberculosis me dejó una secuela del pulmón que se llama una bronquiectasia. Y ahora vengo hacia ustedes con un cuadro de infección respiratoria baja, como una neumonía. Entonces yo tengo un antecedente de un daño estructural que es una bronquiectasia. Posiblemente pueda estar haciendo una neumonía por hemófilos, por una pseudomonas y por un estafilococo. No sé cuál es. Tendré que valorar este tipo de paciente para definir una cobertura antibiótica y hacer que el paciente reciba el mejor antibiótico desde el inicio. Porque ya aprendí que si yo me demoro en darle el mejor antibiótico, o el antibiótico ideal, esos días de demora me incrementan mortalidad en el paciente. Acá vemos, por ejemplo, trasplantados y fumadores, legionela, insuficiencia renal, legionela, SIDA, Streptococcus pneumoniae y legionela, y neoplasias hematológicas como leucemia, linfomas y mielomas también tienen al Streptococcus pneumoniae y a la legionela. Os decía que la legionela se asocia mucho en el paciente que es inmunosuprimido. Yo vengo con una historia de una neumonía, pero tengo el antecedente de leucemia, tengo el antecedente de linfoma, tengo el antecedente de un mieloma múltiple. Y por consiguiente, ese es un factor de riesgo para que yo haga para que mi neumonía tenga una etiología de legionela. Haría mal si no le estoy dando tratamiento para legionela a este paciente. Y eso nos está dando la historia clínica. Factores de riesgo o enfermedades descritas con mayor frecuencia en la neumonía tiene comunidad por Streptococcus pneumoniae, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, deficiencia de inmunoglobulinas, neoplasias hematológicas, más de una comorbilidad cardiovasculares, esplenotomizados o pacientes con infección VIH. Factores de riesgo para que estemos frente a un estreptococo resistente a la penicilina, el haber usado cobertura antibiótica amplia, el uso de antibiótico en los pasados 3 meses, el tener más de 65 años, el de tener ciertos grados de inmunosupresión, más de una comorbilidad y el alcoholismo. Factores de riesgo para que yo pueda tener una neumonía por un estreptococo resistente a la penicilina. Factores de riesgo para un gran negativo. Pacientes, por ejemplo, resistentes a la penicilina, tenemos lo que hemos dicho. Y para un gran negativo, tenemos la comorbilidad. El antecedente de tener otra enfermedad me da la opción de que yo pueda tener una neumonía para un gran negativo. ¿Qué gran negativo? Klebsiella, Protus, Serratia, Enterobacterias, E. coli, Pseudomonas, que son las causantes de las neumonías. Como por ejemplo, el permanecer en un asilo, porque en un asilo o casas de reposo, muchos son pacientes postrados que entran a un hospital y traen bacterias del hospital al evento. Y entonces estas personas que viven en este asilo o casas de reposo domiciliarias se pueden empezar a infectar de bacterias intrahospitalarias. Y el antibiótico previo, que tendrá que tener en cuenta.
Dicho esto, entonces nosotros decimos, el otro factor de riesgo para la pseudomonas, que es para definir si estas neumonías que son severas, que van a la unidad de cuidados intensivos, tienen o no tienen riesgo de pseudomonas, tengo que evaluar los factores de riesgo de pseudomonas. ¿Cuáles son? El daño estructural del pulmón. O sea, el hecho que yo tengo una enfermedad con daño estructural del pulmón me pone factor de riesgo de pseudomonas. Ejemplo, bronquiectasia, fibrosis quística. En general, cualquier enfermedad que me puede producir daño de la estructura del parénquima pulmonar. Pero no es el único factor, porque también pueden ser, por ejemplo, el hecho de tener coberturas antibióticas amplias, el hecho de tener comorbilidades, el hecho de tener inmunosupresión, el hecho de ser desnutrido, de tener hipoalbuminemias, me van a poner el factor de riesgo. El hecho de usar corticoides a altas dosis o en forma crónica me ponen en grado de inmunosupresión. Y entonces todo este grupo de pacientes que tienen estos antecedentes se convierte en pacientes que tienen factor de riesgo para hacer una neumonía por pseudomonas. Estamos entonces en esta neumonía y vamos a valorar cuáles son estos criterios de hospitalización. No existe en la literatura que haya un consenso de los criterios. Lo que existe son pautas y recomendaciones. Pero al final de cuentas, ese criterio se convierte en un juicio del médico. Entonces, y tomamos la decisión. Si mi decisión es correcta, ese paciente que yo lo manejo en forma ambulatoria va a tener una mortalidad de 1 a 3% simplemente por el hecho de ser neumonía. Pero si yo me equivoco y un paciente que debí hospitalizar, que de por sí tiene una mortalidad de 13-15%, yo tomo la decisión de no hospitalizarlo y manejarme en el domicilio, su mortalidad se empieza a incrementar. Ya no va a ser 13, porque era 13 cuando entraba al hospital, a 15%. Y si no lo estoy viendo al hospital, lo estoy dejando en su casa, obviamente se va a incrementar. 15, 20, 25% dependiendo de la seguridad. Y esa decisión es del médico, porque tomó la decisión de hacer eso. Muchas veces prima ese juicio. Y siempre debe recibir tratamiento empírico. O sea, yo tengo que empezar un tratamiento inicial. Yo no voy a estar en cultivo. Voy a empezar un tratamiento en base a mis criterios y juicios que veo como causas de mis pacientes. Es así que salieron algunos estudios que me pudieron definir qué cosa es una neumonía de bajo riesgo y por consiguiente una neumonía que debe manejarse fuera del hospital, o sea, en su domicilio. Cuando manejan una neumonía en su domicilio, probablemente le van a dar un antibiótico oral, básicamente. Paciente mayor de 50 años, sí, tengo que hacer estudios complementarios. Paciente que tiene antecedentes de enfermedad neoplástica, de enfermedad cardíaca, de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad renal o de enfermedad hepática. Si tengo algún antecedente, hacer estudios complementarios. Si no tengo ningún antecedente y soy menor de 50 años, veo cómo está mi paciente. Si tengo alterado el estado de conciencia, si tengo una frecuencia cardíaca o un pulso por encima de 125 latidos por minuto, si tengo una frecuencia respiratoria más de 30 veces por minuto, si tengo una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, si tengo extremos de la temperatura, ya sea menos de 35 grados o más de 40 grados centígrados. Entonces, si tengo alguna de esas condiciones, probablemente el paciente deba yo hospitalizarlo. Pero si no tengo nada de esto, esa es una neumonía de bajo riesgo. Y una neumonía de bajo riesgo se puede manejar en su domicilio, fundamentalmente. Y muchos pacientes lo vemos así. Y cuando hablamos de estudios generales, de estudios complementarios, yo tengo que estudiar a mi paciente, lo tengo que estudiar de forma integral. Que no esté fallando los otros órganos, que no falle el sensorio. ¿Y cómo yo percibo que no falla el sensorio? Cuando un paciente conversa conmigo. Viene el paciente y lo estoy viendo que está atento, que está conversando, que está despierto. Que le hago un interrogatorio y me está respondiendo, que está orientado en tiempo, espacio y persona. Pero si viene un paciente que está soporoso, somnoliento, convulsionando, tengo alteración de conciencia. El otro órgano que voy a explorar es el pulmón. Y el pulmón lo exploro con su frecuencia respiratoria, porque en la medida que se incremente más la frecuencia respiratoria, más comprometido está el paciente. La saturación de oxígeno, porque lo mido con el oxímetro de pulso,
Normalmente esta debe ser 98%, y cuando este empieza a descender, significará que habrá mayor compromiso respiratorio. ¿Cómo evalúo la función cardíaca? Es fácil. Estoy evaluando con su frecuencia cardíaca, con su pulso, con su ritmo cardíaco, con su presión arterial. Por eso que acá están los datos. Si su presión arterial sistólica es menos de 90, cuidado. Si su frecuencia respiratoria es más de 30, cuidado. Si su frecuencia cardíaca es más de 125, cuidado. ¿Cómo evalúo la función hepática? La función hepática la podemos evaluar con los estigmas hepáticos. Si el paciente es ictérico, el paciente tiene estigmas hepáticos con pequeñas, entonces tendré cuidado. O por último le pido una prueba de función hepática. ¿Cómo evalúo la función renal? Con la diuresis, o en todo caso pido pruebas de función renal, uri y creatinina. ¿Cómo evalúo mi médula ósea? Con un hemograma para ver mi serie roja, mi hemoglobina, mi serie blanca, mi leucocitosis y mis plaquetas. No vaya a ser que mi paciente esté entrando en un estado de coagulopatía de consumo por la misma neumonía, y esto ya es una neumonía severa. ¿Y cómo evalúo mi medio interno? Mi equilibrio ácido-base, mi análisis de las arteriales y mis electrolitos. Si nosotros hacemos esa evaluación en este paciente en los estudios complementarios, cuando esto lo amerita, estoy viendo al paciente en forma integral y estaré tomando una decisión para hospitalizarlo o para manejarlo ambulatoriamente. Por consiguiente, cuando tenemos una edad mayor de 65 años, probablemente debemos considerar hospitalizarlo, como cuando tiene una comorbilidad asociada. Y digo considerar, no digo que debe hacerse. Es como que yo diga, considere, doctor, hospitalizar a su paciente. No estoy diciendo que lo haga. No le estoy recomendando que lo haga. Simplemente le estoy diciendo que tenga una consideración al respecto. No soy tan imperativo. Cuando el paciente viene a un asilo, cuando el paciente ha estado hospitalizado previamente, cuando ha usado un antibiótico previamente o cuando tiene una sospecha de aspiración. Pero es diferente cuando uno le dice aconseja que se hospitalice. Es como que ya se recomienda que se hospitalice. Claro, si el paciente viene en un estado de conciencia, lo tengo que hospitalizar. Si el paciente me viene con una falla cardíaca, una taquicardia o una hipotensión, lo voy a tener que hospitalizar. Si el paciente viene con un componente respiratorio incrementado, lo voy a tener que hospitalizar. Si el paciente viene con un componente ya de cianosis de saturación, lo hospitalizo. Hipotensión arterial, o bien ni enfermedades avanzadas, derrames pleurales importantes, cavidades, múltiples focos infecciosos, o disipación hematógena de la neumonía, o porque hay un tratamiento a un antibiótico empírico inicial. Entonces estoy evaluando al paciente con mayor precisión y me puede permitir tomar una mejor decisión. El hecho que tenga leucocitosis menos de 4.000 o leucocitosis mayor de 330.000 me es una indicación de hospitalización. El hecho que esté en hipoxemia, desaturando, retención nitrogenada, hipotensión arterial, coagulopatía de consumos o acinemia son indicaciones de hospitalización. Pero para eso no hay que tomar un análisis. Pero recuerden que yo decía que el 80% se maneja en forma ambulatoria. Por consiguiente, ese grupo habitualmente no le pedimos mayor cosa. A la justa evaluamos, definimos, lo vemos también, él no está hemodinámicamente estable, descompensado, está hemodinámicamente estable, y le doy un antibiótico y lo mando a su casa. Y no pasa nada. Otras condiciones de hospitalización son las condiciones sociales, vómitos y comunicación, quechua hablantes, etc. Y que lo voy a hospitalizar. Entonces tengo, en ese momento de la hospitalización, tengo que aplicar una estrategia que sea mucho más clara, que me permita tomar una mejor decisión. Y para eso existe una escala que se llama el CUR 65. CUR 65 es una escala validada que, dependiendo de este puntaje que se puede obtener, el paciente tiene una probabilidad de muerte. Si el CUR 65 está caracterizado por la C es de estado de conciencia, la U es estado de urea o presión nitrogenada, la R es frecuencia respiratoria, la B es presión arterial y 65 es el. Esa escala me permite que si el paciente está confuso, un punto. Si el paciente tiene una retención nitrogenada, un punto. Si el paciente tiene una taquina por encima de 30 respiraciones por minuto, un punto. Si el paciente tiene una presión arterial sistólica menos de 90, un punto.
Si el paciente tiene más de 65 años, un punto. Máximo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Mínimo 0. Entonces, cuando el paciente tiene una escala de Q65 de 0, la probabilidad de muerte de esa persona es 0.6%. ¿Lo hospitalizo? No, porque su probabilidad de muerte es baja. ¿Cuánto es la probabilidad de muerte de un paciente que se maneja ambulatoriamente? 1 a 3%. Por consiguiente está en ese rango. Y por consiguiente lo puedo manejar en su domicilio. Cuando tengo un punto, 2.7 de mortalidad, también lo puedo manejar en su domicilio. Pero cuando ya tiene 3 puntos, la mortalidad sube a 6.8 y con 4 o 5 puntos la mortalidad sube a 14 puntos y con 5 puntos, o ya puede, con 5 puntos inclusive puede llegar hasta 30% de mortalidad. Entonces yo tengo un curso de 65 de 5 puntos, haría mal en no hospitalizar a este paciente. Porque si normalmente hospitalizado tiene una mortalidad de 30%, imagínense cuánto puede tener cuando no lo hospitaliza. Se va a 40, 50, yo estoy llamando a que ese paciente muera. Y esa es mi toma de decisión. Porque yo decido como médico indicar la hospitalización o no indicarla. Entonces prácticamente el 0-1 son esas neumonías leves que se pueden manejar de forma ambulatoria. El 3-4, el 2-3, el 2-3 son esas neumonías moderadas. Y el 3-4 o el 4-5 son esas neumonías severas. El CRB65 es lo mismo, pero le quitamos la urea. Por consiguiente, ya no necesitas ni siquiera un laboratorio. C de estado de conciencia, confusión, R de frecuencia respiratoria, B de presión arterial y 65 le da 4 puntos. Prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4. De 0 a 1, prácticamente mortalidad bajísima, 0.9. 1, 5.2. Si lo hospitalizo probablemente será un corto periodo de tiempo, si no le daré un manejo ambulatorio estrechamente supervisado. Pero con 2 puntos la mortalidad subió a 12 y con 3 o 4 puntos la mortalidad subió a 30, no menos del 30%. Entonces yo voy a tener que hospitalizar probablemente ese último paciente en cuidados intensivos. Muy bien. Entonces aplicamos estos criterios y tomamos la decisión de manejarlo ambulatoriamente. Porque tiene un curso 65 de 0 a 1. Y ahora voy a valorar si tiene o no tiene factor de riesgo. Si no tiene factor de riesgo, porque no tiene comorbilidades, porque no tiene, no usa tratamientos inmunosupresores, ¿no? Fundamentalmente, o sea, no hay factor de riesgo, entonces probablemente sea una neumonía que no se hospitaliza sin factor de riesgo. Neumonía que no requiere hospitalizarse. La mortalidad en el grupo de pacientes es baja, 1%. El 80% se manejaron en forma ambulatoria. Y frecuentemente se asociaron gérmenes atípicos, frecuentemente. ¿Y cuáles son los gérmenes atípicos? La influenza, micoplasma, legionela, clamidia. La legionela habitualmente no está frecuente acá. ¿Por qué? Porque la legionela es del inmunosuprimido. El que va a estar frecuente sí es clamidia y micoplasma. Pero no son los más frecuentes porque lo más frecuente siempre va a ser el streptococo neumonal con el hemófilos influenza. Entonces voy a darle esas coberturas antibióticas, una u otra. Para lo que viene a ser streptococo neumonal y hemófilos, como estos son metilinios sensibles, probablemente le dé una amoxicilina o un ácido clavulánico asociado cuando piense que hay resistencia. Y si considero que hay un macrólido, o sea, si considero que hay un atípico como micoplasma, le daré un macrólido. Y entonces, las conductas terapéuticas dirigidas a aminopenicilina o macrólidos o tetraciclinas o fluoroquinolona, porque la fluoroquinolona, como la levofloxacina, ha demostrado tener cobertura muy amplia contra los gram negativos y también contra los atípicos. Y por consiguiente, con un solo antibiótico puede ser problema. Pero a mi parecer no es el mejor lugar de ese medicamento porque empezamos a abusar y le creamos resistencia. El grupo 2 es este grupo de pacientes que no requieren hospitalizarse, pero que sí tienen factor de riesgo porque tienen una comorbilidad. Y por tener factor de riesgo ya tengo una opción de tener gram negativos en mi fisiopatogénica de la neumonía. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar lo anterior, streptococo, hemófilo, micoplasma,
pero voy a encontrar algunos del factor de riesgo que son los gran negativos o los anaerobios, son las neumonías mixtas. Mi cobertura antibiótica entonces está dirigida generalmente a 2 antibióticos. Uno para lo convencional y un segundo antibiótico para el factor de riesgo que yo considero. Si mi factor de riesgo, mi paciente sí, ¿sabe qué, doctor? Presenté un vómito y después de él me aspiré, entonces digo que es una neumonía aspirativa. Probablemente sí que es un anaerobio, pero no tengo la etiopatogenia, un anaerobio del tubo digestivo, entonces le daré clindamicina. Porque si tuviese un anaerobio del tubo digestivo como es el metronidazol, tendría que tener etiopatogénica involucrada con el tubo digestivo. Y eso me lo dice la historia clínica. Por ejemplo, viene una paciente al consultorio, le pregunto qué edad tiene, 25 años doctor o 30 años doctor, y qué antecedentes tienes, ninguno, soy totalmente sana, no soy alérgico a ningún medicamento, y ¿en qué trabajas? Le pregunto la historia clínica, y me dice, yo soy técnica de enfermería. ¿Y dónde trabajas? ¿En qué hospital trabajas? Le digo, no, yo no trabajo en ningún hospital, porque solamente trabajo de forma ambulatoria. Si yo me quedo con esa historia en ese momento, yo no estoy indagando más factores de riesgo, porque solamente indagaba ella, como ya no trabajo en hospital, entonces no tiene nada que ver con el hospital, este es de la comunidad. Pero si me pongo a indagar más en la historia clínica, le pregunto, y bueno, hijita, ¿y en qué tipo de pacientes cuidas? ¿Sabes que yo estoy cuidando un paciente que tiene un colostoma? ¿Cuánto tiempo lo cuidas? Ya más o menos como 6 meses. Los pacientes en el domicilio están cerrados en un pequeño cuarto y un colostoma, ¿qué tiene que hacer la técnica? Abrir el colostoma, limpiar el colostoma, generamos aerosoles de bacterias del tubo digestivo. Y ese paciente tranquilamente puede colonizar su orofaringe con esas bacterias del tubo digestivo. Y ahí está el Bacterophilus, está la enterobacteria, el E. coli. Y tiene todo el derecho de hacer una microaspiración y hacer una neumonía aspirativa. Si yo no considero ese factor de riesgo de ese paciente, nunca voy a ver ese evento y no le voy a dar su metronidazol. Y entonces le voy a estar dando su amoxicilina subclavular y el paciente nunca va a mejorar. Porque me equivoqué en la cobertura antibiótica, porque no evalué adecuadamente el factor de riesgo que tenía mi paciente. Porque no hice una historia completa. El 90%, muchos de ustedes recién están entrando a clínica, yo ya tengo más o menos como cerca de más de 35 años de médico, y sigo diciendo hasta hoy día que la historia clínica aporta no menos del 80 a 85% del diagnóstico. El conversar con el paciente, nada más, el conversar y examinar, sin necesidad de usar un método de ayuda diagnóstica. El 80-85% del diagnóstico lo da la buena historia clínica. Y digo buena historia clínica. Y historia clínica es saber sacar datos de mi paciente. Y saber sacar datos de mi paciente parte desde el interrogatorio y de la exploración clínica. Si yo agarro, no le pregunto mayor cosa al paciente. El paciente viene y me dice, ¿qué otro tengo tos? ¿Qué más, señor? Nada más. Ya, paciente tos. El paciente no dice las cosas. Hay que preguntar, hay que decir. Y tiene tos, sí, la normal. Es tos normal. La tos nunca es normal. Y el paciente dice, mi tos normal, porque me acostumbré a vivir con mi tos. Y cuando uno tiene alguna molestia, no tengo ninguna molestia, porque aprendí que mi tos es normal. Pero si yo le pregunto adecuadamente, ¿usted tiene tos? Sí tengo, ahora que usted me pregunta. Si no pregunto nada, entonces mi historia es pobre. Si yo hago una buena historia clínica, puedo acercarme al diagnóstico, yo les digo, 80-85% de probabilidad. Pero si no hago una mala historia clínica, se me van los diagnósticos. Y en los ejemplos se los estoy diciendo ahora. Pacientes que vienen, que no les exploramos en la evaluación. Le preguntamos, porque la historia clínica tiene una sistematización. Pregunte primero, hago ectoscopía, haga afiliación, haga enfermedad actual, haga tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso, síntomas principales, relato de la enfermedad, haga antecedentes personales, haga antecedentes generales, antecedentes fisiológicos, antecedentes psicomotrices, y haga antecedentes patológicos y haga antecedentes familiares. Pregunte, dice la historia clínica. Y luego examine, ya constantes vitales, y luego empieza a hacer un examen general por
por cabeza, por etcétera, y luego empieza a hacer un examen regional. Y luego que termina con el examen regional, plantee sus posibilidades. Eso nos lo enseñaron, pero tengo que aplicar. Y no voy a estar con mi libro y aplicar. Tiene que estar acá. Y tengo que hacer un juego de conversación que me permita precisamente definir qué es lo que tiene el paciente. Y estar acá pensando en mi cerebro todas mis enfermedades y haciendo mi diagnóstico diferencial en esos 15 minutos, 20 minutos que estoy interrogando a un paciente. Porque pasados los 20 minutos yo ya tengo que haber terminado mi historia clínica y tengo que haber tenido mi conclusión. Toda mi medicina interna en esos 20 minutos. Pero si no lo tengo claro, se me van los demás. Y eso tengo que tenerlo claro. Neumonía que no requiere hospitalizarse en pacientes con factor de riesgo. O sea, ese paciente que no tiene con factor de riesgo, o sea, que tiene una diabetes, que tiene una hipertensión, ya las neumonías mixtas, los gram negativos, el estreptococo, el hemófilus, micoplasma, clamidia. Y el tratamiento de ese grupo de pacientes va a tener que ser una aminopenicilina que va a estar asociado o no a otro medicamento de factor de riesgo. El grupo que no tenía factor de riesgo, yo le daba un solo tratamiento. Use amoxicilina, use amoxicilina ácido clavulánico, o use un macrólido, o use de repente una quinolona. Uno solo. Pero cuando ya el paciente tiene factor de riesgo, tengo que asociar dos medicamentos. Mi cefalosporina más mi macrólido. Mi amoxicilina ácido clavulánico más mi ciprofloxacina. O mi ácido clavulánico más mi clindamicina, porque considere que había una etiopatogénica de un anaerobio de la cavidad oral. Pero si yo considero que la anaerobio del tubo digestivo, mi amoxicilina ácido clavulánico más metronidazol, oral domiciliario. Esa decisión la están tomando ustedes en ese momento. Como voy a pedir cultivos, los cultivan en 5 días y corregiré más adelante con el cultivo. Entonces, este grupo de pacientes tenemos dos. El que no tiene factor de riesgo, que leí solamente amoxicilina o ácido clavulánico o leí macrólidos, y este grupo que ya asocié los medicamentos. Cefalosporina más macrólidos, cefalosporina más quinolonas, o hice amoxicilina ácido clavulánico más quinolonas, o amoxicilina ácido clavulánico más macrólidos. Porque estoy pensando que hay asociación de gram positivos, gram negativos y de otras bacterias que puedan mezclar en el. Este grupo, terapia oral, yo no voy a dar de terapia endovenosa a un paciente en el domicilio, aunque las guías dicen que se puede hacer, y uno los hace muchas veces, pero bajo ciertos criterios muy precisos. Si yo tomo y le doy un antibiótico parenteral a un paciente en su domicilio, tengo que estar totalmente seguro que cumpla adecuadamente, que sepa qué cosa es eso. Totalmente seguro que si el paciente se pone mal puede acudir a la emergencia inmediatamente. Totalmente seguro que si yo quiero pedir un examen en el laboratorio de su domicilio, el paciente va a responder con la rapidez del caso que amerita. Pero si yo tengo seguro eso, mejor lo hospitalizo. Cuando hospitalizo al paciente tengo que valorar si es que esta neumonía requiere ir a la unidad de cuidados intensivos o no. Y si no requiere ir a la unidad de cuidados intensivos, se va a hospitalizar, porque está con criterio de hospitalización, en una sala común, tendrá o no tendrá factor de riesgo. Y es así que tengo este grupo de pacientes que tiene factor de riesgo y van a ser pues las mismas bacterias. Estreptococo, hemófilos, influenza, estafilococo, metilino sensible, porque de la calle, puede tener gram negativos, puede tener una neumonía mixta, puede tener anaerobios, dependiendo de los factores de riesgo. Y por consiguiente mi cobertura antibiótica también va a ser igual, pero ya va a ser endovenosa. Le daré ceftriaxona más, por ejemplo, una quinolona, ceftriaxona más una acitromicina o un macróleo, valorando el factor de riesgo. Y por último, si este paciente no tiene factor de riesgo, entonces tendré que dar una terapia parenteral porque se está hospitalizando, pero con un solo medicamento, probablemente sea pues, una levofloxacina endovenosa, que me cubre todo un poco. Y en cambio, si el paciente ya es severo, tendré que valorar qué cosa es una neumonía severa. Y una neumonía severa es cuando empieza a fallar los órganos, por consiguiente va a tener una disminución de la saturación o una caída del PAFI, una frecuencia respiratoria mayor de 30,
o va a tener una densidad de drogas inotrópicas, por ejemplo, vasoactivas, porque está haciendo hipotensión arterial, o está haciendo una alteración de la función renal, está haciendo una retención nitrogenada y el paciente empieza a tener menor diuresis, o está haciendo un desequilibrio hidroeléctrico con una acidemia, o un estudio hidroelectrolítico, o está haciendo una coagulopatía de consumo, está necesitando diálisis porque está fallando el riñón. Estoy viendo que tiene el paciente compromiso del estado de conciencia, compromiso respiratorio, compromiso cardíaco, compromiso hepático, compromiso renal o compromiso del medio interno o médula ósea. Si ya tengo más de un compromiso que en el pulmón y está comprometido otro órgano, tengo que hospitalizarlo. Y eso es mi criterio. Y cuanto más órgano está comprometido, se va a UCI. Porque no lo voy a dejar en una sala común porque se va a morir ahí. Entonces tengo que hospitalizar en UCI. Y ahí lo voy a hospitalizar en algún grupo que no tiene factor de riesgo pseudomonas, entonces vamos a manejar gram negativo, estafilococo, micoplasma, legionela, estreptococo, y le voy a dar que ceftriaxona más un macronio, ceftriaxona más una quinolona. Y lo voy a manejar en una sala común. Pero si el paciente tiene riesgo de estar en UCI, entonces lo voy a llevar con estos medicamentos a la UNI, puedo ser intensivo donde va a ir un médico y una enfermera que lo va a ver 24 horas. Porque en una sala común solamente tienen interno pues hasta las 2 de la tarde, residente de 4 años hasta las 8 de la hasta las 9 de la mañana, el de tercer año se queda hasta las 10 de la mañana, el de segundo año se queda hasta el mediodía, el de primer año hasta las 2 de la tarde y el interno hasta las 2 y media. A partir de ahí ya no hay médico, enfermera y médico de guardia que va a ver en todo el hospital de vez en cuando. Entonces el paciente se queda desprotegido y si tenía muchas complicaciones, se puede hacer haciendo complicaciones en la tarde y termina falleciendo. Mejor se va a UCI o se queda en urgencia. Que va a haber un médico que lo va a ver todo el tiempo. Toma de decisión. Y el paciente que tiene pseudomonas le tengo que dar una terapia antipseudomónica. El que tiene factor de riesgo pseudomonas, ¿cuál era? El daño estructural, cobertura antibiótica amplia, inmunosupresión, desnutrido, etc. Ese grupo de pacientes tiene por un riesgo pseudomonas. Entonces le voy a tener que hacer tafidine, que es una antifarfolina antipseudomónica, más una quinolona antipseudomónica, que es la ciprofloxacina, o un aminoglicosio, cuidado con la función renal nada más. Lo que monitorizar. Porque los aminoglicosios son otros nefrotóxicos. Beta-lactamas antipseudomónicas con quinolonas antipseudomónicas, beta-lactamas antipseudomónicas con aminoglicosios antipseudomónicos, al cual le puedo agregar inclusive odastum crónico. Y entonces le doy terapia. Y de esa manera enfoco a estos pacientes. Pero todos los pacientes no van a evolucionar adecuadamente, sino a veces evolucionan inadecuadamente, a pesar de que estoy eligiendo el buen antibiótico, por la edad del paciente, por la comorbilidad del paciente, por el germen que tiene el paciente que es muy agresivo o que es muy resistente. Entonces esto agarra, me está justificando el por qué una terapia no responde el paciente. Porque la otra es que no responda es porque no elegimos la antibiótico. Y frecuentemente eso es lo que ocurre. Siempre se hace el diagnóstico diferencial. Siempre uno se pregunta después, ¿no habrá otra causa que esté simulando esto que estoy viendo que puede ser una neumonía? ¿Puede ser un cáncer? Sí, puede ser un cáncer. Hace fiebre, hace leucocitosis. Haré diagnóstico diferencial. Tomografía, broncofiloscopía, PE, marcadores oncológicos, PE, citología de células atípicas en el esputo, haré broncofiloscopía y biopsias. O será una vasculitis o neumonía de otro tipo, haré biopsias. Había un paciente en el hospital de Mayo que tenía una neumonía, no mejoraba el tercer día con el antibiótico, le hicimos broncofiloscopía, biopsia, neumonía eosinofílica, le dimos corticoides y desapareció la neumonía. No era una neumonía bacteriana. Y así hay muchas historias. Y estas se pueden complicar con un empiema, se puede complicar con una neumotora, se puede complicar con un distrés respiratorio adulto, con una pericarditis, etc. Y son signos de mala evolución de la neumonía. O puede haber signos de secuela como una bronquiectasis o como una fibrosis. Y yo tendría que ir viendo esa posibilidad en mi paciente para tener conductas adecuadas. Y por último, debería vacunar a los pacientes. Si tienen una neumonía neumocócica o debería usar para prevenir la neumonía neumocócica, vacuna antineumocócica o vacuna contra la influenza. Toda población menores de 5 años y mayores de 60 años debe vacunarse contra la influenza. Todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque esto disminuye la probabilidad de presentar una neumonía y hemos dicho que son los dos grupos etarios más vulnerables. Y la vacuna contra el neumococo está indicada en todo paciente que sea flebitomizado, por ejemplo, o que tiene neumonía, uno puede vacunar.
y hay que replicar la vacuna cada 5 años y la influenza cada año. Y es una medida de prevención, una neumonía que tiene una mortalidad. ¿Okay? Entonces la neumonía aquí en la comunidad, para enfocarla debemos tenerla bien clara, diagnosticarla, ver si este paciente requiere hospitalización o no, si tiene factor de riesgo o no, y si no tiene factor de riesgo, terapia única, si tiene factor de riesgo, terapia doble, si se hospitaliza tengo que evaluar si va a UCI o no va a UCI, y le voy a tener que dar terapia parenteral, teniendo en cuenta estreptococo pneumoniae, hemófilos influenza, estafilococo, bacilos gram negativos y atípicos. Y cuando este se vea, obviamente voy a tener que ver las posibilidades de pulmonar. Elegir un antibiótico y es evolucionar el paciente. Si yo creo que es necesario pedir un cultivo, tendré que pedir cultivos. Hemocultivo, cultivo de expulso, broncofiloscopía, funciones de líquido pleural, dependiendo donde haya accesibilidad para tomar una muestra. Pero recuerden que esa muestra va a demorar 5 días para que venga el resultado. Mientras tanto, no voy a esperar y voy a empezar un antibiótico. Y voy a controlarlo. Y una de las mejores pruebas por las cuales uno controla a un paciente viene a ser la leucocitosis. La leucocitosis del paciente disminuye aproximadamente desde el tercer y cuarto día. Viene mi paciente, le pido un hemograma, me viene con 18.000 leucocitos y 11% de bastones. Le empiezo antibiótico. A los 3 días le pido un hemograma nuevamente. Y el hemograma me debe reportar, ya me debería empezar a reportar que mis 18.000 leucocitos ahora ya están en 12.000. Que mis bastones que estaban en 11% ahora están en 3 o 4%. O sea, veo una evidencia de una evolución favorable de mi leucocitosis. Pero si bien mis leucocitos estaban en 25.000 y a los 3 días me encuentro en 24.300, no voy a decir que ya bajó. Eso está casi igual. El paciente no está evolucionando bien. Si yo tenía 11% de bastones y ahora tengo 10% de bastones, con 1% no es que ya mejoró. Este paciente igual, tengo que rotar antibióticos. Y miren la proteína C reactiva, 1 a 3 días. O sea, con una proteína C reactiva cuantitativa en el día de ingreso, que mi paciente me la reporta en el laboratorio con 600 unidades, le empiezo el tratamiento, al segundo o tercer día le hago otra proteína C reactiva, esta debe bajar. Y si es que baja, me está diciendo que estoy bien en mi tratamiento. Pero recuerden que la proteína C reactiva, y con eso acabo, es un factor de reacción inflamatoria inespecífico, que si yo le asocio corticoides a este paciente, porque lo encuentro con broncoespasmo, lo que estoy haciendo es que la proteína C reactiva también descienda por el corticoide y no necesariamente por el control de la neumonía. Entonces, para yo evaluar bien esta proteína C reactiva, es preferible que no le haya dado corticoides a mi paciente. Pero darle corticoides no depende de que yo quiera, sino depende de la necesidad de hacerlo. Y por último, la radiografía no sirve para evoluciones favorables, porque miren cuánto tiempo se demora en mejorar. 45 días. Yo no voy a esperar tener una radiografía normal para darlo de alta. No lo voy a tener paciente 45 días o 30 días. La clínica manda. Y la radiografía puede mejorar. Uno da de alta pacientes con neumonía con el infiltrado ahí en la radiografía, pero porque clínicamente mejoró y tengo datos de la evolución clínica favorables, le doy de alta. Y la radiografía se la pedimos después al mes, a los 2 meses, para cuando ya se resuelva. Entonces, no, pues, en cambio en las evoluciones desfavorables sí me puede servir la radiografía. ¿Ok? Entonces es la manera como uno debe enfocar una neumonía. Muy bien.